Amigos de Red de Fútbol, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? Estamos junto a Juan Ballesteros para analizar lo que fue la presentación del equipo de Javier Mascherano en el arranque de la jornada 37 de la temporada regular de la Major League Soccer. Un empate 1-1 frente a Toronto en condición de visitante. Se frena la racha ganadora del Inter Miami a muy pocos días porque el equipo vuelve a jugar en Fort Lauderdale ya el próximo martes frente a Chicago Fire. Como siempre les decimos, suscríbanse a nuestro canal, le dan like a nuestros videos y los comparten para que, esta comunidad siga creciendo cada vez más. ¿De qué hablamos hoy? Del partido, un análisis de lo que dejó este 1-1, de la gran noticia que nos regaló el Inter Miami en esta semana, de manera indirecta, porque la noticia tiene como protagonista a Sergio Busquets, que anunció formalmente que deja el fútbol profesional al cierre de la temporada de la MLS. Pero además, la expectativa que hay por el futuro. ¿Cuál es el destino de los fantásticos del Inter Miami? Porque tal como vienen las cosas, lo vamos a conversar, parece que solo Lionel Messi es el que tiene la continuidad asegurada para la temporada 2026. Arrancamos, esto es Red de Fútbol. Te saludo, Juan, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Ale, un abrazo enorme, absolutamente frustrado tras el partido de Inter en Toronto. Es cierto, no se puede ganar siempre y el equipo venía ganando, pero no me preocupa tanto empatar porque, está muy justo la recuperación de puntos para terminar con la Supporter Shield, que tampoco es garantía absoluta de nada, pero es el primer paso en el torneo. Lo que más me inquieta es otra vez el bajón en el nivel de juego, ¿no? En un equipo en donde ante un rival que va a estar afuera de los playoffs, que mostró muy poquito, con un error defensivo, uno más, agotador a esta instancia, lo que ocurre con la defensa de Inter Miami, en este caso de Jan Frey, termina siendo dejar 2 puntos en el camino. Y esto quedará como anécdota, Ale, porque al final de su partido y al final veremos dónde termina Inter, si primero, segundo, tercero. Los otros también juegan, pero me preocupa mucho que cuando parece que das el empujón ese que te dio Nueva York, y la realidad te pone en el lugar que da la sensación que Inter no sale, ¿no? Que se queda corto generalmente la mayor cantidad de veces. Bueno, también hay que poner sobre la mesa algunos factores, ¿no? Yo comparto tu mirada desde el punto de vista de lo que fue el rendimiento en general del equipo, que bajó claramente si lo comparamos con lo que hizo, por ejemplo, en el segundo tiempo del partido que se jugó entre semana frente a New York City. Pero precisamente hay que detenerse también en eso, ¿no? En la racha de partidos. El equipo había jugado el fin de semana, jugó entre semana, se presenta en Toronto, están por supuesto los viajes de por medio y la mirada puesta en volver a jugar el próximo martes. Entiendo que esta exigencia que propone el calendario por los partidos que estaban pendientes, impone un desafío especial desde el punto de vista físico y también hay que analizar teniendo en cuenta ese factor, porque hoy, otra vez, el equipo sufrió más cuando el rival te propone esa transición larga. Lo que más le cuesta al Inter es, más allá de algunos errores obvios en materia defensivo, es el retroceso. Cuando un equipo propone una salida rápida, una transición desde la defensa al ataque a toda máquina, este es un equipo que lo sufre. Y hoy en particular, en un primer tiempo muy frenético, creo que se notaba, por ejemplo, la ausencia de un jugador de las características de Bright. Porque hoy Busquets no repitió el nivel de otros partidos y porque De Paul solo en esa función no da abasto definitivamente. Pero también, como otro atenuante, quiero marcar que hoy el arquero rival, Jan Johnson, fue la figura del partido, excluyente. Le tapó, yo diría, 4 jugadas de gol claras al equipo, 3 de ellas a Lionel Messi, algunas en el primer tiempo y después el tiro libre que está cerca del final. Es decir, hoy el Inter Miami, aun cuando no brilló y no terminó de
gustar desde el punto de vista futbolístico, convirtió en figura al arquero rival. Sí, creo que Toronto, por lo que viene mostrando en la temporada y por lo que mostró en el partido de hoy, es un equipo, digamos, de una calidad media muy por debajo del nivel de Inter Miami, y a Inter con una defensa normal no le hubiese costado ganar este partido y terminar con su arco en cero, porque tampoco es que Toronto tuvo muchas chances. Es cierto, se notó mucho en la primera parte esas transiciones que generaban algo de susto, pero no de peligro real. No tuvo grandes oportunidades Toronto, salvo en la del gol, que se meten adentro del arco prácticamente. ¿Qué puede hacer pobre Ustari? Ya Frey, con Frey, Mascherano va a tener que evaluar claramente qué hacer, porque claro, es cierto, el relevo de Frey cuando fue titular Weigand tampoco rindió. Ahí Inter Miami tiene su mayor problema. Pero ya en la primera parte, en la jugada que se tira el jugador ecuatoriano y que simuló un penal, Frey había rechazado hacia adentro, del área chica hacia adentro. Y en el segundo intento de hacer algo similar, llega el gol de Toronto, que es absolutamente frustrante, no solo para nosotros, para el público, sino para sus compañeros. Jordi Alba, digamos, le dijo de todo en esa situación. Entonces volvemos a ver los fantasmas del pasado. Toronto era un equipo que ni debió asustar a Inter Miami en un partido del equipo de 5 puntos. Con eso le debió alcanzar, porque lo mantuvo controlado. Pero claro, siempre Inter encuentra, o casi siempre, la forma de ayudar al rival a hacer un gol, y eso naturalmente es un problema muy grande, insisto, no en este partido, que no se pueden ganar todos, sino de cara al futuro. Y lo otro, es cierto, Nueva York nos dio mucha tranquilidad, nos dio mucha alegría porque fue de visitante, pero cada vez que el equipo sale, le cuesta horrores, le cuesta demasiado tomar puntos. Sí, yo creo que lo que más preocupa hoy o hace ruido es esta condición del rival, ¿no? Un equipo que evidentemente está muy por debajo, como decías vos, del Inter, que ya no tiene chance de los playoffs. Un equipo que está atravesando una verdadera revolución, porque este equipo de Toronto, que fue campeón de la MLS Cup allá por el año 2017, después invirtió muchísimo dinero. Fue de los equipos que más gastó. Aquí estaban Lorenzo Insigne. Claro, estaban Insigne y Bernardeschi, que se terminaron yendo en la mitad de esta temporada. Entonces hay ahí un proceso de reconstrucción de un equipo que evidentemente está muy lejos de lo que puede dar por lo que se ha gastado, por lo que se ha invertido. Volviendo a lo de Frey, sobre todo en la jugada del gol, creo que es un error de inexperiencia, ¿no? Porque evidentemente hay una falla de concepto ahí de que en una jugada en la que vos venís quedando a contrapié, lo que tenés que hacer es reventarla, sacarla lejos del área, y lo que hace es dejar la pelota de vuelta viva para que se arme un nuevo toqueteo de parte de Toronto que termina con el gol del equipo canadiense. Un resultado quizás exagerado. Yo creo que, a ver, tengo la sensación que en el primer tiempo se dio ese ida y vuelta frenético, donde ya Johnson era figura, le tapó a Baltasar Rodríguez una, a Messi un par, Ustari tuvo una frente a un tiro bajo de Alonso Coello, y es verdad que Toronto no generaba gran peligro, pero me parece que fue porque, por ejemplo, carecía de ideas en la resolución de la jugada rápida. Corbanú, que es un jugador muy veloz, que era el 7, que lo atacó permanentemente a Jordi Alba por el sector izquierdo de la defensa del Inter Miami, prácticamente cuando llegaba al área en ventaja no sabía qué hacer. Es decir, ahí me parece que el Inter contó con el hándicap que dio este equipo de Toronto. Y en el complemento, cuando parecía que la historia estaba más controlada, cuando el Inter proponía cuidar la pelota, jugar con la posesión, bueno, se da esta jugada en la que termina recibiendo el 1-1. Duele, sí, porque son 2 puntos que no estaban presupuestados, me parece, perder en esta dinámica de ir sacando cuentas de cara a lo que queda. Porque uno va viendo las fortalezas y las debilidades de los rivales, y creíamos que este Toronto era una visita en la que perfectamente el Inter podía sumar 3 puntos. Se dio lo inverso a lo que muchos especulaban, ¿no? Quizás poder dejar puntos en New York City y
sacar los 3 puntos acá, bueno, se dio exactamente lo contrario. Eh, es bravo cuando se repiten algunos errores, que es un común denominador, y también comprobar que no siempre alcanza con lo que pueda proponer Messi, ¿no? Porque hoy Johnson en el mano a mano personal le termina ganando el duelo al argentino y de esa manera nos quedamos con las ganas de poder ver algo más. ¿Qué destaco desde lo positivo? Bueno, el gol de Allende, yo he manifestado que me parece que es uno de los mejores jugadores en el juego aéreo que tiene el Inter Miami. Es un gran cabeceador, hoy recoge un muy buen centro de Jordi Alba y acaso sea lo más destacado, porque desde lo individual, Juan, me parece que no vamos a encontrar grandes figuras hoy en el equipo. No, no, porque incluso es cierto, el arquero Johnson le atajó varias a Messi, pero son jugadas que Messi suele terminar bien, más allá de las respuestas de los distintos arqueros a las que suele vencer. No fueron grandes remates de Leo inatajables, digamos, en algunos casos bastante centrados, tampoco fue, bueno, en el caso de él, naturalmente el paso de los partidos y la acumulación de partidos, capaz era el momento para hacerlo descansar, en fin, no vamos a criticar a Mascherano por eso, porque es con el diario del lunes. Pero sí, no hubo rendimientos individuales altos. Me gusta que se asiente De Paul en un lugar que lo sienta más cómodo en el campo, ¿no? Que es ahí de doble 5. Creo que se ha ganado un lugar ahí y poco más para resaltar. A ver, Ale, vos decías hace un ratito los errores que se repiten. Y nosotros venimos insistiendo en este espacio. Insisto, quiero estar totalmente equivocado y que me caiga el archivo encima en diciembre, pero que el equipo se queda corto de cara al título, ¿no? Porque si hoy el rival era otro, y bueno, las cosas pueden ser distintas. Porque New York City hoy parece ser una cosita, una lucecita que brilló, pero que se apagó rápido. ¿Tendrá que meter mano Mascherano en un equipo que, así como está, deja dudas? Me voy a meter con las vacas sagradas un poquito, si me permitís. Creo que hay dos, porque Frey y Weigand, pobre, siempre es fácil caerles a los dos. Siempre digo ahí que el que mejor es el que no juega en ese puesto. Juega Frey, lo querés a Weigand. Juega Weigand, lo querés a Frey, porque ninguno de los dos rinde. Pero me da la sensación de que los retoques que puede hacer Mascherano, de cara a la definición, para ver si el equipo se pone a tiro, es quitar a Luis Suárez del equipo titular y quitar a Sergio Busquets del equipo titular. A ver si de esta forma encuentra con ese mediocampo, con De Paul y con Bright, evitar esas transiciones tan feroces que lo castigaron al Inter tantas veces a lo largo del torneo, y jugártela con Allende de centro delantero, que no es el delantero que más han defendido los hinchas, de hecho tiene más falladas que acertadas, pero Luis en los últimos 2 partidos casi no ha participado en lo que sí había participado antes, que es en la circulación del juego, en la conexión. Se lo vio peor ahora que cuando pasó lo de Seattle, en donde para mí fue el mejor en Seattle, pese a la derrota. Entonces, así como estamos, y ¿se animará Mascherano a tocar a 2 de los jugadores? Uno ya anunció que se va, se retira, y el otro que está a punto de dejar el equipo también, y ir por otra cosa. Bueno, es tarea del entrenador. Son ideas que se me ocurren después de los partidos y una temporada que ya es larga, y que bueno, nos metemos en los playoffs y algo hay que tocar, porque el castigado fue Segovia hasta ahora, por el rendimiento del equipo que no entra. ¿Era Segovia el que tenía que ser castigado? Bueno, preguntas que resolverá sobre el final del torneo, ¿no? Recordemos que comparando la alineación de hoy con la del otro día en New York, el único cambio fue el ingreso de Allende por Silvetti. El otro día había jugado Silvetti y Baltasar Rodríguez, los dos de arranque. Hoy lo dejó a Baltasar Rodríguez, que no repitió un buen partido tampoco, y salió Silvetti. Los cambios que se dan en el segundo tiempo, bueno, el ingreso de Bright, el ingreso de Segovia. Segovia entró bien, dio un par de pases interesantes como para poder conectarse sobre todo con Messi y también buscó alguna conexión con Luis Suárez.
A ver, a mí me da la sensación de que Javier había encontrado el equipo, y el equipo lo incluía a Luis, y el equipo por supuesto que incluye a Busquets. Es decir, yo no creo que necesariamente sea una cuestión de yo a Busquets no lo sacaría, a Busquets no lo sacaría, porque además Busquets te ordena el fondo también. Aunque esté jugando de volante, él es la salida del equipo. Es un jugador que me parece que es extremadamente inteligente y gravitante en lo que es la construcción desde la salida de este equipo, o sea que no lo tocaría. Es verdad que el equipo tuvo que jugar sin Suárez cuando Suárez estuvo suspendido, y bueno, y no es que sufrió en todos los partidos su ausencia, pudo construir cosas importantes, pero yo no creo que venga por una cuestión estrictamente individual, ¿sí? A mí me parece que acá hay que, bueno, encontrar otra vez una dinámica positiva, pero sobre todo tener la concentración que el equipo necesita para resolver algunos momentos defensivos de los partidos, que son los que hoy permitieron el empate de Toronto y los que también permitieron en la temporada pasada la caída en la zona de los playoffs en aquella serie dolorosa frente a Atlanta United. Para mí, no es un partido sí para preocuparse, pero no para alarmarse, ¿sí? Veremos cómo reacciona el equipo el próximo martes frente a Chicago. Yo creo que Bright tiene que estar en este equipo. Bright tiene que estar en equipo. Y bueno, y hay que ver, hay que ver. Esa es una tarea de Mascherano, pero para mí, Bright tiene que ser titular, para mí Busquets tiene que ser titular, y para mí Suárez también tiene que ser titular. Es decir, no hay un jugador que te pueda asegurar que va a estar por encima del nivel de Luis Suárez. Lo que no quiere decir que Suárez esté en un gran momento, y lo que no quiere decir que siempre esté en un alto rendimiento. Pero hasta hace poco, y me parece que en esto también tenemos que ser cuidadosos a la hora de buscar responsables. Hasta hace poco Allende era el gran culpable de las cosas que le pasaban al Inter Miami. De la gente y de parte también de los analistas. Y Allende, bueno, tardó, se reencontró con el gol, hoy vuelve a anotar, y ahora ya me lo querés poner por encima de Suárez. Quiero decir con esto, no se puede andar tampoco a los volantazos con la opinión, porque evidentemente es muy difícil que un jugador pueda encontrar tranquilidad si también sabe que es el gran señalado, ¿no? No todos tienen la experiencia que puede tener un Busquets, que puede tener un Suárez, cuando las cosas no salen bien. Sí, naturalmente. Yo hasta comparto cómo uno no quisiera dejar a Sergio Busquets, que para mí es un jugador que lo quiero siempre en mi equipo. La necesidad del equipo me hace pensar que pueda ser el que deje su puesto por Bright. Vos decís, hay que poner a Bright. Bueno, para poner a Bright hay que sacar a otro. ¿Por qué salió Bright? Porque De Paul se corrió al centro, lo que le veníamos pidiendo a Mascherano, y que no lo deje jugando por el costado. Es decir, o sale De Paul o sale Busquets. Porque correr... Sí, pero yo creo que mete mano en el mediocampo ante la dinámica esta de tantos partidos seguidos, ¿no? Yo creo que si hoy empiezan los playoffs y hay una semana para trabajar el partido, etcétera, etcétera, el mediocampo es con los tres. Me da esa sensación. Quizá me equivoque, pero me da la sensación que la intención de Mascherano había encontrado en la convivencia de los tres, por supuesto con un De Paul con otro rol, un buen balance. Lo criticábamos a De Paul jugando en esa posición, decíamos... Bueno, pero me parece, sí, pero De Paul, me parece que De Paul estaba fallando en cuestiones que tenían que ver con la entrega de la pelota, pero no creo que la salida de Bright esté vinculada directamente con el mal momento, entre comillas, que podría haber tenido De Paul. Me parece que la salida de Bright tiene que ver con la gestión de Mascherano el mediocampo ante esta seguidilla de partidos. Pero esto lo vamos a ver, evidentemente, cuando los partidos comiencen a ser de vuelta un poquito más espaciados, ¿no? Bueno, tarea menuda
tiene Javier Mascherano de cara al futuro y por supuesto nosotros lo hacemos con la intención de siempre de que el equipo encuentre su mejor forma y tratar de darles motivos también a ustedes de análisis, a nuestro público que siempre nos siguen. Son un montón, Ale, por suerte, cada vez más. Vuelvo con Allende. Allende es el gran apuntado del equipo siempre, al menos a lo largo de la temporada. Yo creo que se lo respeta mucho menos, por supuesto, que a Luis Suárez, porque Suárez tiene toda esa trayectoria que lo apaña, y su trayectoria y su buen primer año en Inter Miami, creo que le cuesta mucho. Más allá de que podrá recuperar hoy los últimos 2 partidos de Luis, no pudimos ni ver eso que él venía siendo importante. Se lo vio como muy ausente de la circulación en el juego. Bueno, a esta altura todo dependerá del entrenador. Lo cierto es que desde mi mirada, y lo vengo sosteniendo desde hace un mes y largo, por más de que de a ratos nos ilusionamos con la enorme jerarquía de este equipo, lo vimos en New York, ante un rival mucho más duro que Toronto, en general la sensación es de frustración. En general, este equipo nos entrega frustraciones. Pasó en la semifinal de la Conca Champions frente a Vancouver, en donde se nos ganó con comodidad. Se perdió la final de forma muy fea en Seattle. Y en la MLS la campaña es buena, ¿quién va a decir que es mala? Pero bueno, da la sensación que salvo haya un sprint final con un nivel hasta acá no mostrado, y bueno, mi sensación es que el equipo se queda corto. ¿Qué hacer para que eso no ocurra? Bueno, tarea del entrenador y un poco, bueno, la mirada de cada uno de nosotros, que simplemente es una opinión, ¿no? Bueno, lo que pasa es que eso quedó analizado ya hasta el cansancio, ¿no? Un tema de cómo se confeccionó el plantel, cómo se dieron muchas salidas importantes en cantidad, no tanto en calidad, pero sí en cantidad, y cómo el equipo no recibió lo que tenía que recibir. Entonces, evidentemente, cuando te caen las lesiones. Ahora, David Ruiz afuera. Toda la Obando temporada. sigue entrenando en forma diferenciada. Los Fafa dos están Picol, fuera de la temporada. por eso. Fafa Picol hoy estaba a la orden, no sumó minutos. Es decir, evidentemente no hay recursos humanos, lamentablemente, pero esa es una responsabilidad de la confección del plantel, en la que evidentemente también tiene cuota parte del técnico, porque tampoco es echarle la culpa solo a la dirección deportiva. Me parece que hay responsabilidades compartidas en ese sentido. Estamos analizando lo que fue el 1-1 en Canadá frente a Toronto. Ustedes pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Red de Fútbol, le dan like a nuestros videos y se siguen sumando a nuestra comunidad. En un ratito con Juan Ballesteros hablamos del futuro de los fantásticos, porque ya Sergio Busquets anunció que deja el fútbol al cierre de la temporada. ¿Va a seguir Jordi Alba con el Inter Miami? ¿Va a seguir Luis Suárez con el Inter Miami? ¿Cuándo anuncia la renovación del contrato Lionel Messi? De todo eso hablamos en un ratito. Ahora nos metemos de lleno en la noticia de la semana. Sergio Busquets, el mejor volante central de los últimos tiempos, el mejor 5 de la historia. Bueno, cada uno puede ponerle los adjetivos que quiera, pero evidentemente es un jugador que ha hecho historia y eligió retirarse en el Inter Miami. Quiero saber tus primeras sensaciones, Juan, después de ese video que publicó en sus cuentas oficiales en las redes sociales, confirmando algo que ya se venía manejando. De hecho, fue uno de los puntos que tuvimos en nuestro episodio anterior. Qué placer haberlo tenido hasta acá una temporada y media y un poquito más, y cerrar con 2 temporadas, verlo de cerca, ¿no? Tremendísimo jugador. A mí, cuando te digo que prescindiría de él tal vez en una prueba para mejorar el equipo, lo hago con un dolor en el corazón enorme, porque me parece que es quien más entiende a Messi. Hoy le da un pase bárbaro que Leo después no pudo cambiar por gol. Hizo un gol Messi el otro día gracias a una asistencia de Busquets y tantas otras. Qué elegancia, qué tremendo jugador, qué tipo amable con la prensa cuando nos atendió en conferencias de prensa. Digamos, estos 2 años aquí en Inter Miami, que esperamos terminen de la mejor forma para el equipo y para él, ha sido un placer. Digamos, un jugador de primerísima línea. Y me quedo con lo que dijo Mascherano. Mascherano como jugador también ha sido una referencia impresionante en esa posición. Y el otro día en la conferencia en Nueva York, él dijo: yo fui a Barcelona a aprender de Busquets. Y según el entrenador, ¿sí? Su mirada era que tiene para dar más.
digamos que no sé si intentó convencerlo, pero él no está tan de acuerdo con que ya la carrera de Sergio está futbolísticamente terminada. Después, a esta altura, hay un montón de cuestiones por las cuales los jugadores definen. Bueno, mi sensación es un placer enorme haberlo visto casi de cerca 2 años. Y te quiero contar por qué me parece se adelantó públicamente de hacer oficial su declaración. Viste que hizo un video Sergio Busquets. ¿Cuándo conocimos la noticia? El fin de semana pasado, de que Busquets tenía decidido retirarse. Claro, nos enteramos, especialmente el colega Nacho García, el primero en hacerlo, lo reconocemos, el colega desde que trabaja aquí en Miami con nosotros, que había un video dando vuelta, que se estaba grabando, se estaba editando algo. Es el video que hizo Sergio, le contamos a la gente, no se hace de un minuto para otro. Así que ahí me da la sensación que Busquets tuvo la necesidad de decir, bueno, me agarraron, voy a salir a decir algo. Bueno, anécdotas, en fin de una carrera brillante. Bueno, hablamos de un campeón del mundo, ¿no? No son muchos los jugadores que pueden darse el gusto de decir eso. Eso marca ya dónde está la vara para analizar a un jugador que realmente daba placer, sigue dando placer verlo en la cancha por esa elegancia, por esos tiempos que se toma, un jugador que resuelve todo en milésimas de segundo, ya no una, sino dos jugadas adelante del resto. Algunos entrenadores han dicho que arruinó el fútbol porque es muy difícil poder ver a volantes que tengan esas características. Evidentemente, comparto contigo la mirada que los aficionados del Inter Miami y quienes estamos cerca de la Major League Soccer hemos sido privilegiados de, tenerlo en esta etapa. Ojalá, porque creo que es una carrera que se lo merece, el cierre de la trayectoria de Busquets tenga una celebración, ¿no? Que tenga esa MLS Cup que tanto busca el Inter Miami. Pero es un jugador que ha logrado todo, ha hecho historia, ha puesto, como decíamos, el listón muy alto para lo que es la posición, una posición en la que para muchos la prioridad era destruir. Bueno, Busquets destruye con la presencia y construye con la inteligencia, es decir, le dio una dimensión distinta a esa posición de volante central. Simplemente hay que rendirse frente a una carrera como la de él. Comparto la mirada personal, un ser humano fantástico, respetuoso, que ha estado a la altura también de lo que es la liga, porque entendió que esta liga venía para cerrar por todo lo alto su carrera y no, como algunos a veces tratan de decir, bueno, vengo a pasear, vengo a disfrutar mis últimos años. Ese no fue el caso de Sergio Busquets. Para mí, un imprescindible en lo que queda de la temporada. Un jugador que no puede prescindir Mascherano para lo que será el cierre de la campaña. Así que bueno, desde aquí... ¿Bajamos a la defensa, Ale? ¿Cómo? ¿Y lo bajamos a la defensa? ¿Es una opción? Yo creo que ya es un camino, yo creo que es un camino que ya no tomó Mascherano o que toma con ese rol que le da de ponerlo entre los centrales para salir jugando y hasta ahí llegamos, o quizás en alguna situación particular de juego, pero creo que no va a ser una opción para el técnico, ¿no? En algún momento lo manejábamos por nuestras ganas de verlo a Bright, que es un jugador que ha sido un relojito prácticamente siempre en el Inter Miami, pero ya vimos que, como decíamos, pueden jugar los tres. Desde acá, rendirnos frente al talento de Busquets, agradecerle de alguna forma que haya elegido el Inter Miami y bueno, acompañarlo en la recta final de su gran trayectoria. Estamos en Red de Fútbol. Ustedes se pueden suscribir a nuestro canal, le dan like a nuestros videos y lo comparten. Queremos que la comunidad siga creciendo. Agradecemos, por supuesto, que siempre estén del otro lado. Ya analizamos el partido frente a Toronto, hablamos de Busquets, que se retira a fin de la temporada regular, pero hay muchas de la temporada regular, de la temporada, ¿no? Ojalá que sea mucho más larga todavía. Pero hay mucha expectativa, Juan, por saber qué pasa con el resto. Y cuando hablamos del resto, hablamos de Jordi, hablamos de Suárez y por supuesto que hablamos de Messi. Y
junto a esta versión de que Busquets anunciaba el retiro, que se confirmó, apareció una versión de que Jordi Alba estaba reconsiderando la posible salida del equipo, aun cuando fue el primero y el único hasta ahora de renovar contrato. ¿Qué pasa con Alba? ¿Se queda o se va? La gente quiere saber. A esta altura, hoy, estamos hablando de septiembre. Si nosotros pensamos que Alba firmó su contrato en mayo, que esté reconsiderando en septiembre la idea, bueno, todo lo que puede pasar de acá a diciembre, que ojalá sea cuando termine la temporada de Inter Miami, puede ser modificado. En este momento Jordi Alba no vuelve la próxima temporada. Él tiene otras ideas pensadas para su futuro. Hay que seguir investigando, estamos trabajando en la información, pero desde dentro del club, quienes andan caminando por ahí, la información que tenemos es que Jordi, hoy, en este momento, la idea es romper su contrato, si se quiere, porque a diferencia de Messi, de Sergio Busquets y de Luis Suárez, que tenían que renovar su contrato, deben hacerlo porque ya decidió que no va a intentar hacerlo. Bueno, Jordi tiene firmado, es decir, que hay que salir de eso. Bueno, estamos siguiendo en búsqueda de la información, ver bien qué es lo que pasó. No buscaría muchos fantasmas, sino en que las cuestiones personales del jugador en este momento lo tienen más cerca de España que de Estados Unidos. Juan, la pregunta que tengo para hacerte es, ¿se retira del fútbol o quiere seguir en el fútbol español? Tengo la sensación de que sí, pero ojalá lo podamos cruzar en una zona mixta o el martes ahí cerca del estadio para preguntarle. Pará, no me hagas trampa, porque okay. Yo te hice una pregunta doble y vos me contestaste sí. ¿Sí a qué? Sí a que no va a jugar más. Que se retira. No veo opciones. Él está ligado a un proyecto de un equipo en España, en donde forma parte de la directiva, del paquete accionario, y por lo que me cuentan, tiene interés en volcar sus energías en ese nuevo proyecto, que es algo similar a lo que están haciendo Luis y Leo Messi en Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, en este momento, pero esto es hoy, y la bomba explotó hace poquito porque a alguien se le escapó. Y bueno, sabemos que Jordi tiene esta idea, veremos si él la confirma o no. El otro es Luis Suárez, Ale. Luis, a diferencia de Alba y de Busquets, públicamente ya declaró que él se quiere quedar, ¿sí?, en Inter Miami. Inter Miami no hizo ninguna declaración al respecto de si quiere volver o no a renovar con Suárez. Da un poco de... A mí me enoja, ¿no?, esta situación de que Luis, con su enorme carrera, brillante, es uno de mis jugadores preferidos, tenga como que esperar de si el club lo quiere o no, porque así se quedó la sensación de aquella conferencia previo al partido de Orlando, ¿no? Sí, y además después pasó lamentablemente en el medio lo que pasó en Seattle, ¿no? Que me parece que es un hecho que uno no tiene claro cómo puede afectar el vínculo, ¿no? Eso no lo sabemos todavía. Mira, creo que eso pudo afectar un poco más que no solo el vínculo y lo que pensaba Inter Miami. La misma fuente que me dijo lo de Jordi Alba me dijo, hay que seguir la decisión de Luis de acá al final de la temporada. La decisión también de que evalúe ponerle punto final a su carrera. Que tampoco es una sorpresa, ¿no? Sí, no, es verdad. Pero yo tengo la sensación, guiándome un poquito por lo que él mismo dijo en aquella conferencia, de que él todavía no está pensando en el retiro. Y que si Messi, como todos esperamos, renueva contrato con el Inter, va a tener la motivación también de estar un año más, de estar en el fútbol de los Estados Unidos en el año del Mundial, por más que Suárez ya está alejado de la selección, obviamente, pero me da la sensación de que si es por Luis, y si Messi está en el equipo, Luis va a querer seguir. No creo que quiera cerrar la carrera todavía, pero lo que no tengo claro es qué pasó adentro del club, a partir de lo que ocurrió en Seattle, a partir de la sanción. Como dijimos, muchos protagonistas del fútbol en los Estados Unidos lo señalaron duramente, y eso
para el club a veces es difícil de poder manejarlo, ¿no? Entonces, no tengo claro qué es lo que va a pasar en ese sentido. Bueno, habrá que esperar, ¿no? Y por supuesto, le contamos al público, nosotros siempre estamos cerca del equipo, cerca de los jugadores, tratamos de llevarles la mejor información. A veces es difícil hablar con ellos porque no siempre están disponibles, especialmente las grandes figuras. De hecho, con Leo no pudimos hablar nunca todavía a través de las conferencias de prensa, salvo la primera, ¿te acordás cuando se presentó? Después nunca fue a zona mixta. Luis Busquets y Alba sí lo hicieron. Así que bueno, estaremos atentos a seguir esta información que está en desarrollo, como se dice. ¿Y qué pasa con Messi, Juan? ¿Qué pasa con Messi? ¿Cuándo se anuncia la renovación? Dejemos de tirar fechas posibles porque ¿para qué? ¿No? ¿Para qué generar expectativa? Lo único que tengo casi claro, te diría casi, es que no hay riesgos posibles de que Messi no esté aquí en los próximos años. La idea es que sea 2 años con opción de 1 más. Muy bien, muy bien. Bueno, queremos leerlos a ustedes, siempre lo hacemos. Ya estrenamos el ¿Qué pasa? Inter Miami responde. Hasta el momento solo yo puse la cara, Juan. Este es un reproche que te hago en vivo para vos, para Vizca. Hasta el momento me mandaron a mí al frente y después desaparecieron. Así que háganse cargo, muchachos, por favor. Los queremos ver en ¿Qué pasa? Inter Miami, pero que sepa la gente que los leemos siempre. Así que queremos los comentarios. Hoy hablamos del partido, hablamos del legado de Busquets, hablamos del futuro de Messi, Suárez y de Jordi Alba. Así que vaya si tiene tema para poder escribirnos y comentarnos. ¿Algo más antes de despedirnos, Juan? Bueno, prepararse. Hay que ver, estamos grabando sobre el final del partido, faltan todos los otros. Fue Inter Miami el adelantado de la zona. Prepararse para, primero esperar los resultados y prepararse para el martes. Se perdieron 2 puntos importantes. Pero bueno, queda mucho camino por delante, ¿no? Claro, el margen de error se achicó. Te mando un abrazo, Juan, y nos reencontramos el martes desde Fort Lauderdale, después del partido, que estaremos en el estadio, en el Chase Stadium, para analizar ese encuentro frente a Chicago, que, bueno, me toca transmitir para la emisión de Apple TV, así que ahí estaremos, seguramente ya con Eduardo Vizcayart, que este fin de semana andaba por España. Juan se quedó en Miami, yo estoy en Seattle porque tengo partido hoy también por la MLS. Me atravesé todo Estados Unidos. ¿Contra quién? Un vuelo de me parece que tenemos un lugar interesante ahí. Seattle con Vancouver. Vancouver. Es duelo del oeste, pero Vancouver, que es uno de los posibles equipos que definan el Supportership. Nunca creí, Ale, ya te va seguro a transmitir, pero nunca creí que a un mes más o menos, fue sobre finales de agosto, ni siquiera un mes todavía, de la final en donde Seattle nos dio un golpazo, creí que me iba a poner, como voy a hacer esta noche, la camiseta de Seattle que me compré de recuerdo en aquella final, que necesitamos que le robe algún puntito a Vancouver para recuperar un poco de posibilidades en esta carrera hacia la Supportership. Buena transmisión. Pero, curiosamente, Seattle no ganó nunca más después de aquella final de la Leagues Cup. No ha podido reencontrarse con la victoria, incluyendo una derrota frente a Inter Miami, como recuerdan allá en Fort Lauderdale. Te mando un fuerte abrazo, Juan. Gracias a ustedes por estar del otro lado y, como siempre, suscríbanse a nuestro canal Red de Fútbol. Que pasen bien. Nos reencontramos el martes desde el Chase Stadium. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!